tratar de reflexionar un poco las lecturas. Ciertamente el Evangelio es claro dentro de lo que son esas formas de enseñanza. Yo creo que para nadie es difícil encontrar esta reflexión en el Evangelio del buen samaritano. El samaritano porque es de Samaria, ¿no? Pero ahora pues es un adjetivo para aquel que es bondadoso, generoso, paciente, desprendido, sacrificado. Es muy buen samaritano esta persona, es buena samaritano, dependiendo el caso. Pero si nosotros sabemos que es necesario ser buenos samaritanos y buenas samaritanas, ¿por qué casi no lo somos? ¿Por qué tendemos más a hacer lo malo y no hacer lo bueno? ¿Qué es eso que nos lleva a hacer lo malo y no lo bueno? Cuando incluso hasta nosotros viene el momento de la confesión y sí, si hay un arrepentimiento, entonces nos comprometemos a decir ya no lo vuelvo a hacer. Pero mientras dura el dolor del pecado, no lo hacemos. Ya solamente pasan unos cuantos días y se enfría el dolor o se desvanece el dolor del pecado y volvemos nuevamente, ya lo volvemos a hacer. ¿Por qué tendemos a hacer más lo malo que lo bueno? ¿En qué radica? Vamos a ver la primera lectura, a ver si nos da una luz para poder encontrar eso que a veces no trabajamos y que por eso nos cuesta más hacer lo malo que lo bueno. Veamos ahí Deuteronomio capítulo 30, versículos del 10 al 14, la primera lectura, Deuteronomio 30, versículo 10. Si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y leyes escritos en este libro de la ley y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Entonces, hay algo que tenemos que cumplir, que son los mandamientos. Y este mandamiento no es difícil, el versículo 11 lo manifiesta. Este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. Ser bueno es demasiado difícil, no es demasiado difícil ser bueno. Pero la cuestión entonces está, ¿por qué no somos buenos? ¿Por qué tendemos más a hacer lo malo? Y somos malos en diferentes circunstancias, en el comportamiento, en el pensamiento y en la palabra. Desde el momento mismo en el que dejamos entrar el pensamiento, viene a manifestarse en palabra y después en acciones. Nosotros aquí, por ejemplo, estamos viviendo en un lugar donde se manifiesta una situación de violencia, de incertidumbre. Salimos a la calle y salimos y si traemos el celular, pues ya nada más vamos volteando a ver si a qué hora se acercan los de las motos o otra persona. Y hay gente que sí, yo no sé, o serán de la misma familia, o yo no sé. Hay gente que yo veo que van sacando como si estuvieran en plena patio de su casa el teléfono y todo eso. Yo no digo, estas personas no tienen temor a estos, o nunca les ha pasado, o qué, pero ya a uno que no le ha pasado, gracias a Dios, o será porque no salgo, ¿verdad? Yo creo por eso no me ha pasado, pero yo cuando salgo no me lo llevo, yo a menos de que, pero voy así como que... y otros veo pero hay una incertidumbre, ¿por qué esa gente? Acaban de robarnos el carro aquí, y se roban el carro y pues ya lo desvalijan así en cuántos minutos, en horas ya lo desvalijaron, ya lo encontraron, pero ya lo encontraron todo hecho pedazos. Entonces uno ¿qué hace? ¿Por qué la gente hace pues la maldad? ¿Por qué no les cala? ¿Por qué? Pues es que nos vamos acostumbrando a lo malo. ¿Por qué nos cuesta más hacer lo bueno que lo malo? Ahí va. Dice ahí, se vuelven a Él, a Dios, con todo su corazón y con toda su alma. A nosotros nos cuesta portarnos bien y nos va a costar más en la medida que no tengamos una conversión o acercamiento a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Yo mismo tengo una debilidad. Todos tenemos debilidades.
nos va a costar más vencer esa debilidad en la medida que no nos esforcemos con el corazón y con el alma a ponernos del lado de Dios. Porque hay veces que nosotros tenemos una debilidad, que el chisme, la murmuración, que a lo mejor la gula, que a lo mejor la flojera, que a lo mejor el alcoholismo, que a lo mejor la lujuria. Algo tenemos. Y ya digo, no, es que con eso le estoy haciendo daño a mi cuerpo, le estoy haciendo daño a mi familia y ya no lo quiero volver a hacer. Pero ¿por qué lo vuelves a hacer? Pues si ya sabes que es malo, pues es que yo había dicho que no, pero ya en la mera hora ya lo estaba haciendo, ya ni cómo. Pues sí, ¿y por qué no? Pues hay una cosa, que en la medida en que nosotros no nos hagamos sacrificio en ponernos del lado de Dios con todo el corazón y con todo el alma, nos va a costar. Porque la idea de hacer cosas buenas está en la cabeza, pero no está en el corazón. La fidelidad, por ejemplo, se puede llegar a ser infiel cuando se ama a una persona. No. Se es infiel cuando se deja de amar. En la medida en que el corazón se enfría en relación a la persona, comienza la infidelidad ya desde ahí. Pero cuando está bien enamorado la persona, pongan el ejemplo ustedes, que están bien enamorados, pero bien enamorados, viene otra fulana o otro fulano y les hace ojitos, y porque está bien enamorada esa persona dice, no, ¿cómo? Pues sí, no, porque en su corazón solamente habita esa persona y por eso no va a cometer ese acto de infidelidad. Pues bueno, pongámoslo ahora solamente en la relación con Dios. En la medida en que nosotros avancemos más hacia el terreno de Dios, va a ser más fácil para nosotros hacer cosas buenas. Y será más difícil para nosotros en la medida en que nada más nos acercamos a Dios solamente en presencia física, no hacemos en el corazón. Habrá cosas que nosotros hemos metido en el corazón mucho y que la hemos acomodado también, que nos va a costar difícil así, nos va a costar arrancarlo, porque lo hemos metido tanto en el corazón que a veces pues no lo queremos y a lo mejor me arrepiento y bueno, hay que trabajar todavía ahí más. O en ocasiones eso que me lleva al pecado me meto con tanta intensidad, por eso tiene más fuerza que en ocasiones otras cosas buenas como propósito de la mente. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer la bondad, la caridad y lo demás? Porque no metemos a Dios en nuestro corazón como se debe. Y somos más dejados por el placer efímero y así pasajero de lo que vendría a ser el pecado. Y ahí está la cosa. Dice el versículo 12, no está en el cielo para que se diga quién puede subir al cielo, mandamiento del Señor. Tampoco está del otro lado del mar. No es una cosa difícil ser bueno. Incluso hay más beneficios y los beneficios son dulces. Pero ¿por qué entonces somos así a la maldad? Pues porque nos hace falta todavía más trabajo y hay que esforzarnos, porque si no, en la medida en que uno deje avanzar el mal pensamiento o las cosas malas, más difícil. En la medida en que uno deje avanzar más el tiempo, más difícil. Por eso hay que hacer el esfuerzo. El hecho de venir, por ejemplo, constantemente a misa. Pues yo vengo a misa a escuchar algo bueno, algo que me cuestione. Pero si vienes cada 8 días a misa, y cuando vienes, lo primero que haces es cuando empiezas las lecturas es desconectarte. O sea, las lecturas es Dios hablándote. Pero en cuanto tú llegas, te desconectas. Hasta te duermes, ¿no? Y ni le pones atención. Y luego si el lector no se preparó, y luego si tú no traes tu Biblia, menos le vas a agarrar. Ya te dormiste en la primera lectura. ¿De qué hablo en la primera lectura? Sabrá Dios. ¿Cómo pues entonces vas a dejar entrar a Dios a tu corazón? La segunda lectura, viene el Evangelio, y luego también si el Padre, o el micrófono, a veces los micrófonos también igual, o no los sabemos utilizar, no los comemos, y luego no se entiende nada, pues ¿cómo vas a agarrar? Uno tiene que cuidar esos aspectos, para que por lo menos la gente no tenga la queja de, es que el sonido de la iglesia no sirve.
Es que el padrecito no habla bien, ya habla entre los dientes. Pues ahorita ni el padrecito, a lo mejor los que pasaron a leer la lectura, o luego también hay que checar con la cuestión del canto, ¿no? Porque luego cantan el salmo y no lo cantan bien, pues discúlpenme, pues uno se desorienta, pues uno tiene que buscar las cosas para que no haya queja de parte de la gente, para dejar entrar a Dios en el corazón, porque si no, miren, todos vamos a ser aquí culpables. Aquel que llega nada más y se sienta y se duerme luego, y aquel que está acá arriba y no está haciendo lo que debe hacer bien. De eso ya desde ahí estamos mal. Entonces ya habrá de un lado y otro, pero hay que esforzarnos. Yo voy a esforzarme en ser claro en la explicación y en la proclamación. Yo desde acá. Ustedes esfuércense si les está ganando el sueño. Es que a veces uno no está acostumbrado. O uno ya se acostumbra a dormir, o uno no está acostumbrado a venir a misa. Uno no está acostumbrado a venir a misa y se duerme. Hagan el esfuerzo para que poco a poco se vayan desacostumbrando y aprovechen que Dios vaya entrando. Bueno, en la medida en que uno va dejando entrando las cosas malas al corazón, uno se va perjudicando. Vamos a ver ahí la segunda lectura, porque nosotros debemos de tener un referente. Vamos a ver ahí entonces la segunda lectura, Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Dios es espíritu, pero Dios se hace carne. Su Hijo se hace carne, se hace hombre. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Nos vamos a quedar con ese versículo para tratar de amarrar algo que yo quiero que nos llevemos como reflexión. Si bien uno puede decir, ok, no es muy difícil el mandamiento de Dios, ¿y a quién vamos a agarrar como referencia? ¿A quién vamos a agarrar como referencia para el cumplimiento de la palabra de Dios? Es a Jesús mismo. Y no andemos queriéndolo justificar para decir, pues Él es Dios, Él pudo vencer el pecado. Pues Él siendo Dios tuvo tentaciones. Acuérdense cuando estuvo en el desierto. Él siendo Dios hacía ayunos. Él siendo Dios, así como estaba de cansado, se iba al cerro a hacer oración. Él siendo Dios. ¿Por qué? Porque nos viene a enseñar cómo es que se puede vencer al mal y cómo es que uno puede hacer el cumplimiento de la voluntad de Dios. Él mismo estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Y le era difícil? Sí. ¿Tenía miedo? Sí. Acuérdense cuando estaba, por ejemplo, en el huerto de los olivos, dice que estaba sudando como gotas de sangre. Imagínense el miedo, la incertidumbre, lo que va a pasar. Dicen los médicos que eso puede suceder. Cuando una persona se llena así de angustia, no solamente se le va el sueño, hasta en eso puede así que empiece hasta como sudar gotas de sangre. Por eso las palabras, Padre, si es posible, aparta de mí esta prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta él mismo tenía ese temor, ese miedo, esa angustia, pero tenía que cumplir con la voluntad del Padre. En ese sentido, entonces nosotros tenemos que agarrarnos de la imagen de Cristo, de la enseñanza de Cristo. ¿Cómo queremos que Dios se meta más en nuestro corazón para hacer lo bueno, que no es tan difícil? Pues me voy a dedicar más a hacer oración. Hay que hacer esfuerzo. Está ahí mismo Jesús en el huerto haciendo oración. ¿Y qué estaban haciendo sus apóstoles? Así como ustedes comprenderán. Ahí alguien tendrán a su lado así que hasta ronca. Viene a misa y se duerme. Pues dales el esfuerzo. Sí, el espíritu ahí, pero la carne es débil. Y en la medida en que más se duerme uno, en el espíritu y en el cuerpo, más nos agarra la debilidad y más nos vence. Ni siquiera una hora pueden estar despiertos. Ni siquiera una hora. Tan difícil es una hora que se queden despiertos. Yo aquí no les digo una hora, por lo menos lo que dura la homilía, ¿no? Unos 10, 15, 20 minutos. Bueno, ahorita ya llevo 17, pero ni siquiera esos 17 minutos puedes despertarte así bien, así, ¿o qué? Digo, me estoy haciendo yo el esfuerzo para que dentro de las cosas que estoy cargando, no dormirlos y hacerles que se cuestionen y se reflexionen. Pero yo entiendo, hay veces que sí, nosotros arrullamos con la voz y estamos casi diciéndoles, al arrurru niño,
Porque sí hay padrecitos, ¿verdad? Que, hermano, la palabra. Ya, también hay que ponernos las pilas en ese sentido, ¿verdad? Pero yo estoy haciéndole el esfuerzo. Bueno, entonces, ¿a quién vamos a agarrar como una imagen, como nuestro guía, como el que va al frente de nosotros para orientarnos en cómo debemos de acercarnos a Dios para cumplir con su voluntad? A Jesucristo. Entonces tengamos ahí mucho cuidado de no agarrar un referente humano, así entre nosotros mismos, porque nosotros mismos somos débiles. De repente, fulana de tal estaba yendo a la misa, a la iglesia, porque la madrecita fulana o el misionero fulano, y de repente la madrecita o el hermano misionero o el padrecito salieron con su equivocación y ya no se quiere acercar. ¿Por qué ya no se quiere acercar? Pues porque fulana de tal le torció la boca, o que el padrecito fulano de tal la regañó, o que no sé qué, o que ya el misionero ya dejó la vida misionera, ya se fue a casar y que no sé qué, y luego todavía ni se ha casado, está viviendo en unión libre. Pues ya entonces ya no, peor tantito, ¿no? Nosotros vamos a agarrar la imagen de Cristo. La imagen de Cristo para poder caminar buscando cumplir con la voluntad de Dios. Hay que ser buenos samaritanos y ahora sí, pues ya nos vamos a lo que vendría a ser el Evangelio muy claro. Dice ahí sobre esta persona que fue asaltada, golpeada, le quitaron todo. Y fíjense lo que son las cosas cuando maestro de la ley le pregunta a Jesús que qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. Pues ¿qué debe hacer para alcanzar la vida eterna? Pues debe cumplir con lo que le pide Dios, debe hacer las cosas buenas. Y entonces ya es cuando Jesús le pregunta qué está escrito en la ley para alcanzar la vida eterna, y ya le dice, pues ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. En la medida en que amemos a Dios así, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, no vamos a sentir ese deseo de querer pecar, porque vamos a estar enamorados de Dios, vamos a tener en nuestra mente a Dios, en todo nuestro ser va a estar Dios. Y no, ¿cómo? Eso no puede ser posible. ¿Cómo lo voy a hacer? Incluso quienes de ustedes ya hayan trabajado en esta sintonía, el día que faltan a misa, hasta como que se sienten culpables, los que han trabajado en eso, los que no, hasta un año sin venir a misa y ni les cala, mendigos. Pero dentro de aquellos que ya se han trabajado así bien, que dicen, hoy no pude ir a misa, y hay algunos que hasta se confiesan aunque estén enfermos, ¿no? La señora aquella que estaba enferma del COVID y que no pudo venir, entonces venían a confesar, bueno, estaba enferma, ahí usted no pecó, pero se siente de todas maneras mal. Aquella señora que le iban a intervenir ahí quirúrgicamente, confesándose después porque no vino a misa. ¿Por qué no vino a misa? Pues es que me llevaron al hospital y me hicieron una operación. Ahí no hay problema, pero es que me siento mal. Pues sí, dentro de aquellas cosas que el no hacer las oraciones, ya hacemos nuestras oraciones y el día que no las hacemos nos cala algo en el corazón. ¿Por qué? Porque ya estamos así realmente metidos en las cosas de Dios. Pues hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo nuestro ser. Y en esa medida también a nosotros nos va a ser difícil pecar. Sí vamos a pecar, pero no igual que antes. Porque eso de pecar, pues vamos a seguir pecando hasta pecados de omisión hay. Lo bueno que tienes que hacer y no lo haces, bueno, pero ya no vamos a pecar igual que antes. A nosotros, muchos de ustedes, yo creo que no les cabe en la cabeza querer asaltar a una persona. Yo creo que no les cabe en la cabeza quererle quitar el bien material a otra persona, a sus vecinos. Habrá algunos de ustedes que sí, a lo mejor, ¿verdad? Pero hay otros que, oigan, no se tientan el corazón para agarrar un alma y quererle quitar a otro el celular y hasta querer acabar con su vida. Pues, ya hay algunos pues que no tienen esa sensibilidad de, si lo mato, ¿qué? Digo, hay personas que no tienen sensibilidad y que les da lo mismo matar a un ser humano que matar a un perro. Yo no sé, yo veo los perritos esos que estoy cuidando, yo veo otras personas que les dan sus patadas y dicen, no, eso me parte a mí el corazón, ¿por qué hacen eso? Y habrá otros que hasta los perritos los matan o a sus mascotas, o no sé. Ese rato estaba platicando con una persona ahí que dice que está criando sus gallinitas.
Le digo, ¿y las crías desde chiquitas? Sí, desde chiquitas las crías. Le digo, y cuando te toca ya darles cuello, porque pues para eso son, ¿no? Pues para criarlas, todo eso. Dice, sí, tenemos una gallina que no le hemos dado cuello porque nos parte el alma. Dice, ya se ha encariñado tanto con nosotros y se acerca como si fuera una mascotita. Dice, y ya llega la hora de matarla y decimos, no, mejor hay que agarrar la otra. Pues ya el corazón sensible, pues. Pero ¿cuántos no habrá así, zainos, toscos, arrebatados, que pues ya, ¿por qué? Porque si el corazón se enfrió, el corazón ya no late, no tiene amor, no tiene, pues así es esas personas. En la medida en que uno más se distancia de Dios, más se le enfría el corazón. Y por eso pecar, como esto de quitarle un celular y querer acabar con la vida de la gente. ¿Quién de ustedes no conocerá por ahí algunos? Por ahí yo he sabido de gente por aquí cerca, que señoras que tienen hasta sus propios hijos que se dedican a la delincuencia y las mamás ahí insistiéndoles a los hijos, y los hijos con un corazón ya prácticamente ya ahí petrificado, duro, hecho de piedra, haciendo cosas malas. Nos hace falta más a Dios en el corazón, pero nosotros nos hemos descuidado tanto. Hay que ser samaritanos. Ser samaritanos es ser prójimos con el otro. Y fíjense lo que menciona aquí, lo que es triste, ¿no? En este maestro de la ley que le pregunta a Jesús que qué es lo que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Y después Jesús le pone el ejemplo de personas de iglesia, de templo, de la sinagoga. Ahí un sacerdote, estamos hablando de un sacerdote, un templo que también puede reflejarse en una figura personal, ¿no? Después ahí se acercó otro que también, un levita, de los conocedores, hagan de cuenta como no sé, uno que comparte la palabra de Dios, ¿no? Primero el sacerdote, después el levita, y después viene aquel de Samaria. Los dos, aquellos que son del templo, conocedores de la Sagrada Escritura, y no ayudaron al prójimo. ¿Por qué? Porque la palabra solamente a veces la tenemos solamente en la boca y no la tenemos en el corazón. Hacer cosas buenas no solamente no es hacer cosas malas, sino también hay que hacer cosas en favor del necesitado. Porque alguien puede decir, pues yo no hago nada malo, pero tampoco no haces nada bueno, inútil, pues nada más estás ahí cruzado de brazos, dándote de golpes de pecho, así que de bien ahí, nomás vas de tu casa a tu trabajo y nada más dándote golpes de pecho, rece, pero no haces la caridad. No ayudas a los necesitados, no ayudas a las personas que necesitan de una cosa, o nada más ayudas con los que te llevas bien. Pues eso qué de bueno tiene. Lo bueno es ayudar a todas las personas necesitadas, y ahí es donde debemos de trabajar. Ese es un buen samaritano. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia para ser prójimos o cercanos al otro, y para que podamos cumplir con su voluntad. Y si nosotros, en la medida en que amamos más a Dios, menos vamos a pecar. En la medida en que más dejemos entrar a Dios a nuestro corazón, más nos vamos a enamorar de Él y menos infieles vamos a ser. Porque miren, eso de ser infieles con Dios, yo creo que lo vamos a llevar hasta la tumba. Porque es difícil sí ser perfecto, pero por lo menos hay que ir quitando los defectos más grandes que tenemos y haciendo más grandes las virtudes. Hay que irle quitando poco a poco. ¿Qué tendrás? Bien corajuda, ya vele bajando, ya bien chismosa, bien chismoso, bien amargado, bien necio, bien terco, bien machista, bien cabezón, bien gruñón, bien rejego, ya vele bajando. Hay cosas que nosotros tenemos ahí que hay que ir trabajando. En la medida en que dejemos entrar a Dios, pues eso se va a ir quitando. Pues que el Señor nos ayude para entender su palabra, pero sobre todo mejor para vivirla. Hay que entenderla y hay que vivirla para alcanzar la vida eterna.